Hoy estoy muy feliz de presentar a Paula Celedón, que es una destacadísima diseñadora chilena que estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Lo Contador, y de la cual ahora me tengo que enorgullecer de haber sido su profesora en taller, supongo, no sé en qué sería. La Paula nos va a poder contar. Bueno, Paula tiene una carrera, a pesar de que es súper joven, pero trabajó desde el colegio más o menos, ¿eh? Muy activa, ¿eh? Y lleva como 25 años diseñando muchísimos de los logos más exitosos y reconocidos de grandes empresas chilenas. Paula después nos va a contar cómo se integró a una de las oficinas más grandes que hemos tenido de diseñadores, que es, ¿cómo se llama? Ay, diseñadores asociados, y con un título muy grande, Directora General Creativa. Y sí que mandando, me imagino que a muchísimos hombres ahí. Oye, pero Paula no siguió para nada el camino tradicional que conoceríamos como diseñadores, sino que bastante luego, en el 96 entiendo, funda su primera oficina de diseño particular de ella, ¿m? Y que llamó C Diseño, ¿m? C con acento, que es como la manera que muchos la conocen, la Paula C. ¿M? Eh, esa primera oficina se diseña, posteriormente cambia a Se Imagina y la funde finalmente en una oficina llamada Cerebro, ¿m? Dedicada al diseño estratégico y al diseño de objetos de diseño. Entonces, ¿qué buscaba Paula? Por lo que yo la conozco, es como tener un gran espacio de libertad y de exploración, y que no la mandaran, o sea, que ella pudiera hacer lo que quisiera. Paula ha sido muy, muy exitosa. Su trabajo ha aparecido en revistas y diarios chilenos y ha sido también reconocido internacionalmente, por ejemplo, en Brochure Design Award, en Print Latinoamérica, Creativity of New York, y me imagino que algunos otros que no sabría, que a lo mejor nos cuenta. Así que feliz, como les cuento, de presentar a Paula, eh, una chica muy activa, me imagino cómo sería del colegio de chicas, muy activa. Del equipo del proyecto Diálogos nos acompaña Daniel Gana, diseñador gráfico, y que ha hecho un gran trabajo en levantar todas estas cantidades de logotipos que vamos a ir mostrándoles. Gracias, Pepa. Paula C., bienvenida a nuestros diálogos. Quería partir con una pregunta que podría hablarnos sobre tus orígenes. Tu formación académica. ¿Qué nos puedes contar sobre tu pasada por la escuela? Hola, ¿cómo están? Primero que nada, los saludo. Muchas gracias por invitarme a esta maravillosa iniciativa que va además a rescatar una historia que tenemos todos un poco como olvidada. Yo la tenía bien olvidada, la mía, así que ha sido muy interesante para mí retomarla a través de ustedes y reencontrarme con figuras del diseño que fueron mi inspiración mucho. Otros profesores como la Pepa, que fue profesora mía de tipografía, no menor. De tipo. Gran ramo y muy importante en la vida. Fue la primera que me enseñó sobre la revolución tipográfica, o sea, no menor. Una de mis marcas se llama Dada en honor a la revolución tipográfica y todo lo que pasó en esa etapa. Así que no es menor el paso por mi historia académica de la Pepa. Y bueno, yo la verdad es que soy media, un poco, como se diría, una renegada un poco, en todos los aspectos como de la tradición. Y no fue en vano que tuve esa misma situación en la universidad. Yo entré a la universidad y yo estaba en una etapa como de rebeldía cuando entré a estudiar. Siempre supe que quería estudiar diseño. Siempre supe que iba a trabajar en diseñadores asociados porque quedaba en yo siempre cuento esta historia, en la esquina de mi calle donde yo habitaba, que era en Avenida El Bosque, ¿ya?
estaba la primera oficina, ¿se acuerdan de diseñadores asociados que tenía un edificio que era como un castillo y yo pasaba ahí de vuelta al colegio y siempre decía, voy a trabajar aquí? Y así fue, o sea, como dicen que el decreto construye, yo construí desde muy chica eso y siempre supe que iba a estudiar diseño, de chica jugaba a hacer revistas, cosas así, y de ahí posteriormente, curiosamente me acuerdo ahora que estoy haciendo, además de gráfica, hago hasta interiorismo, que ya les contaré, que siempre me dedicaba como a armarle las casas, las muñecas y todo eso, o sea, siempre tuve un lazo con el diseño, más que hacer historias, me dedicaba como a diseñar los espacios, sin saber que iba a terminar dedicándome a eso. Siempre fue mi pasión, yo creo, o sea, me entretenía jugar en eso y pienso que por eso me dediqué y fui feliz desarrollándome en esa área. Mi paso por la escuela fue interesante, estudié en la Católica, en una época que yo quería estudiar en la Chile, porque como que los grandes próceres de la Chile, o sea, del diseño eran de la Chile. ¿Ya? O sea, como que uno se inspiraba en Julián Naranjo, o, ¿cachai? Como que las personas que habían estado como en el referente del diseño, casi todos habían pertenecido a la escuela de la Universidad de Chile, pero en esa época, por circunstancias políticas, no existía ya diseño. O sea, o estudiabas en la Católica o tenías que irte a algún otro tipo de universidad o instituto, que en esa época no existían tampoco las privadas que hay hoy. Por lo cual entré a la Católica igual contenta, feliz de entrar, pero yo tenía como una idea más rebelde sobre el diseño que a la escuela que llegué. Llegué a una escuela que igual me sirvió a cualquier cantidad, pero yo me vi un poco como agobiada por tanto Bauhaus, o sea, por eso estaba tan feliz cuando llegamos a la revolución tipográfica, necesitaba como ver un abanico más amplio, pero fue muy importante la aparición en esa época y la entrada, el ingreso a mí a trabajar desde primer año en publicidad universitaria, que era una oficina que dirigía Jimena Ulibarri, en el centro de extensión de la Universidad Católica, en una época que fue muy interesante, porque estaba la Galería de Arte, ¿se acuerdan donde estaba el supermercado? Estaba publicidad universitaria, habían hecho en el tercer piso y habían hecho como todo un techo como de vidrio de la Montserrat Palmer, creo que era. No sé si se acuerdan que hicieron una remodelación que fue como que empezó todo un movimiento interesante. Partí trabajando como en el fondo en la Casa Central y luego nos trasladaron para allá. Entonces eso me dio dos variables que hicieron que yo quizás terminara de estudiar la carrera, porque siempre me pareció muy aburrido estudiar. Una, que trabajé desde el principio, entonces pude entender el diseño desde el quehacer. Y lo segundo fue que en el fondo me daba la libertad de ir o no a todos los cursos y qué sé yo, porque me daban como por el hecho de trabajar para la misma Católica tenía asistencia liberada. Esas dos cosas hicieron que yo pudiera pasar y terminar la carrera feliz porque siempre estuve en un crecimiento, no solo desde el punto de vista de lo que me enseñaban los profesores, sino de la experiencia del trabajo que yo creo que es fundamental. Quiero decir como destacar cosas que me sirvieron de eso. Lo primero que me sirvió fue el tema del diseño integral. Yo al principio era media reacia a esto como diseñador integral. No eras diseñador industrial, no eras diseñador textil, no eras diseñador gráfico, no eras diseñador escenográfico. Yo hice museología también en la Católica. Entonces, en el fondo, eres como de todo un poco, pero no eras nada. O sea, la anti-especialización. Pero hoy día no saben lo que valoro haber tenido esa formación, porque hoy día realmente ejerzo en muchas áreas y me dio primero el coraje para poder explorar en distintos temas. Yo hice, por ejemplo, diseño teatral con Nilker Stegian, 2 talleres, ¿cachai? Y yo decía, o sea, me era como muy difícil esto de trabajar con la luz, con elementos que eran como casi intangibles, el sonido, ¿cachai? Y todas esas experiencias finalmente me sirvieron para ser más osada en la vida, a experimentar cosas. ¿Ya? Después era una escuela muy entretenida de todas maneras, pero como te digo, yo necesitaba más acción que las clases y me lo dio publicidad universitaria, en la cual primero tuve una experiencia de aprender muchas cosas, que en el diseño el ejercicio es lo que te da como el conocimiento más práctico en esa época al menos. Quizás hoy día las preparaciones son más técnicas en algunos ramos, pero en esa época era bastante
como quien dice, más te enseñaban y te inculcaban una metodología y un nivel cultural que tanto como el quehacer propio de lo que ejecutas después hoy día en el mercado, ¿cachai? Entonces tuve esa riqueza de esas dos áreas, que fue muy importante para mí. ¿Qué más podría decir de esa época? O sea, yo creo que lo más importante es que partí como avión, por eso hice la Pepa bien, partí muy joven trabajando y eso me dio, por decirte, en la escuela no te enseñaban cómo elegir un color Pantone o cómo hacer un original o cómo, ¿cachai? Entonces todo eso lo aprendí trabajando y paralelamente en la escuela te enseñaban los movimientos artísticos, la tipografía, me entendí, unos recursos más intelectuales. Y mi segunda universidad fue la biblioteca de Lo Contador. Yo siempre tuve una inquietud como una pata un poco dentro del diseño y otra afuera también en otras quehaceres que están vinculados. El arte siempre ha sido muy cercano a artistas, siempre he tenido algún lazo con los artistas desde el punto de vista de hacer sus catálogos, mi mamá era artista, ¿cachai? Una mujer mayor, porque yo fui la menor de 10 hermanos, por lo cual tenía papás viejos, llamemos, pero mi madre siempre fue una mujer muy culta y fue artista, ella pintaba, qué sé yo, entonces yo tuve mucho museo de chica, mucha galería, tuve ese bagaje que se incorporó como un antecedente importante al diseño, y toda esa mirada como un poco más holística de poder mirar otros quehaceres, la música, la arquitectura, la cultura en general, me ayudó a poder como abrir un poco los paradigmas y la biblioteca Lo Contador fue clave a nivel de inspiración y de referente. O sea, en esa época no tenía internet, o sea, tenía que tener acceso a los libros para poder ver lo que estaba pasando. O sea, entonces, y siempre estaban los print, estaban las creativity, estaban como las revistas de tendencia de diseño, que era la única forma que tú tenías de informarte qué era lo que estaba pasando en el mundo del diseño a nivel más global. Sobre tus influencias importantes que has tenido en la profesión, o sea, qué cosas te han marcado, qué o quiénes. Sí, mira, yo es bien diversa, como ya se dieron cuenta que es como bien expansiva mi forma de observar, ¿cachai? Yo la verdad es que la inspiración es bastante amplia desde el punto de vista de referente. Hay dos cosas que yo siempre he admirado mucho y que tienen que ver también con lo que quizás he intentado hacer, ¿cachai? Porque no siento que lo he logrado, pero sí siento que he explorado y que he hecho avances frente a mí misma, digamos, que son los creativos en cualquier ámbito de quehacer, que exploran la creación desde más flancos que uno solo. Por decirte, les voy a poner así un ejemplo. Picasso, que para mí es inspiración, casi se me cayó el pelo cuando conocí su museo, por ejemplo, en París, que lo encuentro más bonito incluso que está en España, que veía cómo ejerció en la cerámica, en la escultura. O sea, el tipo no se limitó en nada, alfombras, tapices, textiles, y era un artista, ¿cachai? Lo mismo me pasó, por ejemplo, con Javier Mariscal, que estaba como muy de moda. Acuérdense que me tocó además el orgullo de ir a invitarlo para la Bienal de Diseño, que él vino a Chile en esa fecha, y pasé por su taller y pude conocer a la gente y todo. También tenía esa diversidad de ser un gran dibujante, un gran diseñador, hacía mobiliario, hacía papeles murales, tapices. Entonces, todo eso siempre mucho arquitecto. Si ustedes analizan, por ejemplo, toda la línea, toda la influencia que hoy día tenemos en el diseño nórdico, escandinavo, todos son arquitectos. Yo fui ahora a Escandinavia y aproveché de ir a ver el Museo del Diseño de Copenhague, y dos cosas que me impactaron: la influencia de todos los diseños, todas las sillas, todo lo que usamos hoy día, que es el recurso global, todo es diseño de arquitectos. Entonces, si tú empiezas a analizar qué es el diseño para mí, es una plataforma, ¿cachai?, que permite aplicar tu mirada sobre cualquier desafío creativo. Pero en el fondo es una plataforma, porque hay diversas formas de enfrentarlo. La arquitectura también, cuando ves, ¿cachai? Pero en el diseño aún es más flexible, o sea, es más dócil, más dúctil como para poder explorar. Entonces, eso me atrajo mucho. Entonces, por supuesto que diseñadores como Philippe Stark, que son arquitectos finalmente, por eso te digo que hay no sé si es el tipo de persona lo que me inspira más que cuál es la profesión de esa persona, pero siempre están en el ámbito creativo, ¿cachai?
que son personas que son capaces de, llevan su creatividad a un ramo de flores, ¿cachai? ¿Me entiendes? A cualquier cosa que ellos enfrenten que sea creativo, van a aplicar su mirada. Y eso lo encuentro, admiro a la gente que tiene una mirada y es capaz de aplicarla en la diversidad de los desafíos creativos de la vida. Ese te diría que es mi inspiración. Pero también tuve mentores. Quiero hacer honor a mis Paula, mentores. ¿Qué? hablando de, digamos que de la creación, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta al proceso creativo, porque pronto vamos a ir desembarcando un poquito en tus trabajos, ¿no es cierto? En tus propuestas de diseño, qué sé yo, y claramente también estamos hablando de marcas específicamente. Sí. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de tu proceso creativo? ¿Cómo es el proceso creativo de Paula C., de Paula C. León, cuando se enfrenta a la página en blanco? ¿Cómo lo abordas? ¿Hay alguna metodología? ¿Hay algún ritual de repente del que podamos enterarnos? 100%. Ya, primero quiero hacer un alcance de la pregunta anterior, ¿puedo? Que me han ¿Ya? nombrado varias veces Paula C. Y quiero contar que Paula C. me puso Mario Fonseca, que ustedes también entrevistaron y que él fue también parte de mi mentor porque él era dueño de Diseñadores Asociados cuando yo llegué a trabajar ahí. Entonces es interesante saber que mi seudónimo lo creó él. Fue su creación. Entonces eso quería que quedara como de la pregunta anterior. Después lo edita Germancito. Bueno, sobre el tema del ritual, yo soy lo más ritual que hay. O sea, para empezar, nunca trabajo en un proyecto que no esté motivada en ese momento. Yo miro mis listas que son diversas, mis listas que son gigantescas de cosas que tengo que hacer y miro qué tengo ganas de hacer en ese momento. Me organizo de acuerdo a la motivación. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que me produce más entusiasmo? Y eso ya es ritual, porque entusiasmo viene de enteos, que es estar en Dios, estar en conexión con tu divinidad o con tu espíritu superior. Por lo tanto, al enfrentar un papel en blanco, lo primero que veo es qué voy a hacer ese día que me entusiasme. Si no hay nada que me entusiasme, invento una forma de entusiasmarme con alguno de ellos, una música, o sea, el rito es parte total de la creación para mí y de la vida en general, pero en la creación lo aplico mucho. La metodología también. Yo tengo una metodología que es, por cierto, la que se enseñaron, si uno analiza, es la misma que te enseñaron en la universidad. Sí, yo a mí cuando me preguntan qué fue lo mejor que te dejó la universidad, yo digo la metodología. Porque la metodología no falla. Si tú sigues una metodología y la sigues rigurosamente, con voluntad, no falla. Siempre llegas a resultados. Y eso es algo que muchas veces en la vida me ha tocado tener un encargo que me genere pánico, que también lo considero un motor, el miedo. Hay una cierta angustia cuando te piden algo que tú sientes que es un upgrade, ¿cachai? Para lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y yo creo que esa es una energía que yo la utilizo como motivación, como motor, ¿cachai? Después, lo otro es que me enfrento de varias maneras. Una, siempre ocupo más o menos la misma metodología, porque ocupo dos. La metodología que es la racional y hay otra que yo le llamo la del plexo solar, ¿ya? Que es el chakra que está acá, que es el de la guata, que llamarían en el mundanal mundo natural, le dicen como de guata, que es como ideas que surgen en mí inmediatamente en el momento que el cliente me está dando el brief. Muchas veces la primera solución es la que yo veo en ese momento. Entonces eso ya me deja tranquila, por eso es tan importante ese primer feedback del cliente. Yo trato de tenerlo directamente y es una conversación porque finalmente el diseñador puede tener una mirada cuando plantear directamente su mirada cuando hace un proyecto para sí mismo, que es una marca. Por eso quizás yo hago tantas marcas como contaba la Pepa personales, porque me gusta como plantear mi mirada. Pero cuando a mí me toca resolverle un problema a un cliente, yo soy un servidor, yo estoy al servicio de lo que esa persona necesita y quiere. Se me juntan las dos cosas, o sea, tengo que lograr que logre el objetivo comercial que se está planteando al hacer ese diseño y paralelamente que lo quiera, que lo ame, que sea feliz de que esa sea su marca, lo cual no es menor el desafío. Entonces, muchas veces la mejor solución es la primera, la que yo llamo de plexo solar. Que entonces, lo primero que hago yo, hago dos cosas.
Uno, un research importante en que veo qué hay, qué se ha creado, cuáles son mis competencias, un poco lo obvio que me imagino que todo el mundo hace cuando parte quién es el líder de la categoría, cómo se plantea, cuáles son los escenarios que hay y todo. Ese es un paralelo. Y paralelamente a esa investigaciones que estoy viendo cosas, o sea, estoy como alimentándome de información, estoy haciendo una bajada de guata, que yo llamo, que es como todo lo que yo voy poniendo, y agarro un archivo sin hoja, porque nunca me caben en una hoja. O sea, si está en una hoja así, yo ocupo todo el espacio llenando con cosas que son como me hizo sentido, de repente un color, puede ser cualquier cosa. A veces algo como que encontré un objeto, algo, o sea, da lo mismo. Y voy como vertiendo todo eso en un espacio que normalmente es mucho más grande que un documento de computador o algo, voy vertiendo todo eso para luego cocinar. Es lo mismo que un cocinero. Voy juntando los ingredientes, ¿cachai? Me gusta esta tipografía, me hace sentido estos colores, Muchas veces son cosas que no son soluciones ya, sino son ingredientes nomás. Oye, ¿y los pones en la pared o en...? No, los pongo o en la pared o en una carpeta, tengo muchas carpetas como esta, ¿ya? Que es de cerebro, y aquí adentro voy juntando y hago mis listas, ¿cachai? Voy tomando notas de ideas que tuve, o sea, es como una etapa muy desestructurada, pero estructurada, porque siempre estoy en esos dos, y estoy viendo todo. Además pasa algo muy curioso, que me imagino que a ustedes también les pasa, que cuando les hacen un encargo, una categoría que nunca habían visto, empiezan a verla en todos lados. Yo salgo a la calle y veo algo que tiene que ver con eso, lo otro, me meto a Instagram y me aparece, ¿cachai? Empieza como a aparecerte por todos lados esa categoría. Entonces, es la conexión, la conexión que uno logra con el requerimiento. Cuando tú hablas de eso, de la guata, digamos, ¿cierto? Voy a, con eso. Es como algo... Oye, un tema que muchos diseñadores hablan y que yo he tenido la experiencia también, que en conocer súper bien el problema y meterse, está la solución. O sea, sale ahí. Y es metodología, y estar como mirándolo por todos lados. Exactamente, Entonces, pero yo tengo una característica que yo creo, porque yo he empezado como a analizar, porque cuál es mi diseño. Yo he sido me he movido tanto en la vida para distintos espacios, me he ido simplificando, he cambiado mucho, yo he mutado como ser. Yo como persona, desde que empecé hasta ahora, soy otra persona. O sea, yo a veces me acuerdo de cosas de mi inicio y me río con ternura, pero digo, o sea, es como que estuviera viendo la película que le pasó a otra persona, porque yo ya no soy esa persona. Entonces no puedo sentirlo como propio. Y eso me pasa... Es que sabes que tuviste un punto re interesante, esto de cambiar, ¿cierto? De ser dinámico, ser altamente adaptativa. ¿Qué permisos te das tú para eso? ¿Cachai? Porque en el fondo la Paula, a lo mejor de hoy día no es la misma Paula de un año. A mí me pasa eso también, pero cuéntanos. Mira, yo la verdad me doy todos los permisos, todos, y por eso, como bien dice la Pepa, poco andar, requerí tener mi propia empresa, ¿ya? Y por eso armé muy joven Se Diseña, que partía del Paula C inventado por Mario. Yo a todo esto, cuando inventé Se Diseña, como anécdota, les ofrecí ser socio a diseñadores asociados, pero yo quería salir de la escala. Caché que necesitaba mutar de la escala XL a la S. Y bueno, ahí es toda una anécdota porque no, pero quédate acá, me daban el piso de abajo, toda una cosa que yo sabía que no era. No, las cosas no son a veces algo que tú cambias, sino algo que tiene que nacer nuevo, ¿cachai? Y lo hice. Ya, ahora, por ejemplo, ahí cuando ya llevaba y había echado a andar la máquina y funcionaba todo súper bien, me vi en la necesidad de meterme yo hacía mucha marca. Yo en esa época realmente me dedicaba al diseño de marcas y de productos editoriales, estaba en el diseño gráfico neto, llamemos. Me tocaba de repente, por ejemplo, hacer alguna intervención en la estación Mapocho, pero todo siempre venía un poco de la gráfica, de lo bidimensional. ¿Ya? Yo me encontré con el tridimensional un poco más adelante, y ahí creé Se Imagina. Los dividí porque uno hacía como toda la parte gráfica y Se Imagina hacía objetos. Y ahí tuve mi propia marca en Almacenes París, hice las marcas de decoración y de objetos de diseño, hice las marcas de Líder, de Falabella, hice muchas marcas en esas categorías de producto, y ahí entré al producto, porque me di cuenta que las marcas que yo creaba era tan fuerte su identidad
que necesitaban objetos que fueran totalmente coherentes con ellas, y a veces los compradores que me tocaban como en las empresas en que no tenían la capacidad de interpretar la marca para elegir bien el objeto, entonces tuve que entrar en el objeto. Mi primera entrada en el objeto fue a partir de las marcas, ¿cachai? Y luego de eso me enamoré del objeto. Me enamoré perdidamente porque el objeto vive contigo. Tú tomas agua en el vaso que diseñaste y tú querís saber, que no sabés si querís redondo, largo, ¿cachai? Y te acuestas en la manta que está y te acoge cuando estás triste o cuando necesitas protección, es tu nido. O sea, el objeto pasa a ser parte de la vida del usuario y eso a mí me trastornó. Encontré que era maravilloso poder mejorar la calidad de vida de las personas a través del objeto. Y por eso muté de la marca al objeto, pero todos mis objetos tienen marcas. Y esas marcas están diseñadas a partir de un estilo de vida. Soy muy buena para definir los estilos de vida. Y sobre los logos, que me lo pregunté, que salía de la pregunta anterior, creo que hay una parte que es racional, que es que yo he aprendido, a lo mejor es mi chispa o mi magia, ¿cachai? El toque mágico que le llamaban algunas personas, como a ese toque que yo le pongo a las cosas, que es que yo no sé si estoy tan preocupada de resolver el problema como de, yo nunca diseño algo desde el cliente, yo siempre lo diseño desde el consumidor. Yo no estoy pensando en el cliente, yo estoy pensando en el compadre que va a consumir eso, a pesar del cliente, porque el cliente no quiere, muchas veces quiere su marca para él, para que esté en la tarjeta de visita y todo, y yo siempre rompo ese paradigma y voy al compadre que él le va a hablar, porque finalmente esa marca él la está dirigiendo para un tercero que yo no conozco. Entonces, para mí es muy importante en el research estudiar qué quiere esa categoría. O sea, he llegado a niveles de esto para hacer research, de meterme a portal inmobiliario, analizar cómo vive un estilo de vida de gente real, porque lo que te muestran los estudios y todo eso no es la realidad como te muestra portal inmobiliario, ponte tú. Ahí tú te metes a un barrio, te metes a un perfil de vivienda, por ejemplo, y puedes ver todo cómo esa gente habita. Y de esa manera puedes analizar mucho mejor una marca porque tú ya sabes lo que esa persona está eligiendo. ¿Me entienden lo que? ¿Cachai? Y tú puedes mejorar la calidad de esa persona a partir de su verdadera elección y no a partir de una teoría o de un estudio que muchas veces lo que te llega es muy idílico, pero no es la verdad. ¿Cachai? De un brief, ¿cierto? Oye, ¿y cuánto tuyo hay, cuánto de ti hay en ese resultado final? Todo de mí, pues. Hay una conexión, ¿cierto? Todo de Que viene mí, con esta cosa las marcas que yo hago son con un toque, una hueá que se le dio vuelta, una cosa, un toque que es lo que la hace única y la gente las quiere por eso. Entonces, hay una identidad tuya. ¿cachai? Yo lo que hago es que la gente lo quiera, ¿cachai? Le tenga amor a ese objeto. Más que sea para el Nobel de diseño, como digo yo. Yo no estoy pensando en el Nobel de diseño. Yo estoy pensando en que ese consumidor final se enamore, ¿cachai? Y sea feliz. Oye, y de vuelta, ¿cómo está el testimonio de los enamorados? ¿Están enamorados? No ¿Se sé, enamoran? pero las ¿Logran marcas eso? duran mis marcas duran muchos años. Sí. O sea, por ejemplo, Falabella Eso es importante. la hice hace 21 años. O sea, de hecho estoy pensando, o sea, estoy en un proceso de reformulación personal de esa marca porque considero que ya debió haber evolucionado. ¿Cachai? O sea, ¿entiendes? O sea, en ese sentido son marcas que sí, yo creo que tienen ese feedback y obviamente tienen que irse renovando porque yo, mira, mis inicios en marca, que esto tiene que ver también con la entrevista y las marcas que vamos a ver, partió como cosas muy importantes, ¿cachai? O sea, yo como que hacía marcas que eran para empresas grandes, diseñadores asociados, tenía clientes grandes, por lo tanto yo entré al tiro como a las grandes ligas, llamemos, en tanto a la primera división. ¿Ya? Y al entrar a primera división, como que mis clientes eran Viñas, era el gobierno, era Enersis, era, ¿cachai? No sé si me entienden, eran clientes de gran envergadura que me exigían una responsabilidad mayor en el resultado, por decirlo. ¿Ya? Y toda esa experiencia fue muy interesante, pero cuando yo entré al retail, que es en el fondo la cancha que no está el gobierno, no están los otros diseñadores que están opinando de si les gustó o no el logo de tal evento, sino que está la gente, me encantó.
porque realmente esas son las fichas, aunque es muy poco valorado en el mundo de los diseñadores, porque siempre está como el Altazor se lo va a ganar el que haga el del Museo de la Memoria o el Museo de algo, ¿te fijáis? La verdadera cancha Sí. donde tú medís cómo le va un proyecto en el consumidor final. Porque la gente Exacto. Oye, mira, hay un tema que les nos pasa a gustó, los vaya a diseñadores. cachar que identificaste, que pudiste reconocer esa tribu urbana y darles algo que ellos, ¿cachai?, se sintieran identificados. O, ¿cachai?, siempre en una mirada la mía de evolución. Tratar de que la especie Exacto. evolucione, no de que se quede como con lo más vendedor, sino como dar un pequeño salto cuántico cada día, pero a la escala de que pensando en que las masas evolucionen, no en que el Nobel de diseño me llegue el próximo año. No, Oye, claro. ¿cómo has Oye, visto? otra. Una pregunta No, relacionada con eso es ¿Ya? cómo le tomas la temperatura tú de alguna manera a ese consumidor y qué has visto sí como del cambio o de los diseños y de la aceptación. ¿Cuál sería como tu mirada sobre lo que ha pasado? Porque Chile la verdad es que se ha convertido, ¿te Sí, a mí fijas? me encanta, yo lamento informar, a pesar de que debe ser porque soy renegada hasta para eso, Ujú. que yo me encanta todo lo que está pasando. O sea, lo Claro. que está pasando lo encuentro una oportunidad y no un drama. Yo creo que realmente el sistema como estaba armado, incluyendo el sistema del mundo del diseño, del retail, de todo, o sea, esa locura por consumir y todo, o sea, a mí me tocó en gloria y majestad la época de la guerra de los precios y la guerra de las marcas, ¿se acuerdan? Que partió con Pepsi, Coca-Cola afuera y de ahí para adelante vino Líder, Jumbo, Falabella con Ripley, que tú mirabas y salía la misma campaña con el logo de una y la otra, o sea, era una guerra, pero a corazón partido, y eso toda la situación actual la neutralizó. Mira, yo les voy a decir mi mirada del diseño desde lo que pasa hoy, pero es súper particular, o sea, es súper puntual a este momento. No sé si va a estar vigente cuando alguien vea esta entrevista, pero básicamente es lo siguiente. El mercado chileno y el mercado global en general siempre estuvo dominado por monstruos. O sea, lo que yo le llamo los clientes ballena, que son los que se tomaron las góndolas. Son verdaderas ballenas que se tomaron toda la góndola acá, ¿cachai? La góndola allá, porque son empresas gigantes que venden, que tienen estrategia internacional y qué sé yo, para venderle al consumidor. Y que finalmente no quieren cambio. Porque un movimiento de cambio significa perder una cantidad de consumidores. Le temen al cambio. Ese es el cliente, el peor cliente para mí me ha tocado infinito, pero no es un buen cliente para mí porque yo quiero dar pasos, ¿cachai? Y ese cliente no quiere mover nada. O sea, me dice, oye, vamos a rediseñar la marca, te voy a poner ejemplo. Yo hago una marca atómica, pero nunca la va a aplicar. Ese cliente no la va a aplicar porque puede perder consumidores en que ese consumidor, y que yo los entiendo porque están las cifras, están miles de cosas, pero ese cliente para mí es un poco una lata. Porque en el fondo al final le ponía un brillito acá, le curvaste un poquitito la tipografía y quedó feliz. Y ya le dijo al directorio, renové mi marca. ¿Cachai? Ese cliente a mí me da una lata atroz porque en realidad no hay propuesta. El que me parece más atractivo es el cliente que viene a irrumpir en el mercado, que normalmente es más pyme y tiene un producto mejor. Porque, ojo, estas grandes compañías nos venden cualquier cosa. Tú no tenías idea de lo que estáis consumiendo cuando estáis tomando ese alimento o te estáis, ¿cachai? Ni cómo fue facturada esa pieza, ni nada de eso. Si hubo abuso de animales, si hubo, ¿cachai? No tenías idea. Y no lo vas a saber porque son compañías tan gigantes que realmente nunca vas a estar enterado de los efectos secundarios. Pero está ese que irrumpe, que tiene que, para quitarle a esa ballena un pedazo de la góndola, tiene pues, necesariamente que hacer algo brillante, porque si no, no pasa, pero ni la primera prueba y dura un año y ese emprendimiento muere y fue el intento de. Entonces, esas son muy atractivas para mí. Tiene que correr un riesgo. Y en el fondo tiene que proponer, no puede, va a quitarle a través de su propuesta algo de la torta a ese consumidor, entonces ese cliente necesita propuesta. El otro necesita un brillito y una curvatura para justificarse al directorio y nada más. ¿Cachai? Oye, teníamos como pregunta también, esto que de alguna manera has tratado en alguna parte, es tu experiencia con los clientes, ¿no? En el sentido de que cómo logras que confíen en ti, porque son a veces campañas millonarias, o sea, el gasto es enorme. ¿Cómo ha sido como esa experiencia? Primero que nada, a mí me testea nene. O sea, yo todo lo mío está testeado,
¿cachai? Yo muchas de mis convenios así como con clientes, muchos son por ejemplo, hablando económicamente, son un fijo y un variable. O sea, si yo logro subir las ventas a la gloria, ¿cachai? Y si no, tengo un fijo. ¿Cachai? Entonces, esa adrenalina también está en mi negocio. O sea, los pagos son... O sea, en un negocio en que voy a influir en el diseño de la línea de productos de una marca, sí. Si afecta, digamos, el resultado final y el resultado económico para mí, achuntarle, llamémosle. ¿Cachai? Entonces, por eso que tú me preguntáis cómo le medís la temperatura a ese consumidor, estando informada, viendo. Yo sé lo que está sacando cada campaña, estoy súper informada. ¿Cachai? O sea, ¿Y esa información viene de los equipos de marketing de la empresa que te contrata o viene de...? Esa información trasciende. O sea, de hecho, yo tengo dos modalidades para encontrar un cliente. Una es que el cliente me busque y otra es que yo vea una situación y vaya al cliente. Eso yo lo hago mucho. De repente tengo como una visión. Ofrezca una solución. Claro, o sea, de repente veo este producto y digo, chuta, este producto si hiciera tal cosa, y si la convicción es muy potente, armo una pequeña cosa y llamo al cliente que no lo conozco y le digo, oye, tengo algo que mostrarte y tal. Muchas cosas en la vida las he hecho así. Cuéntanos alguna experiencia, porque eso es bastante... No, eso lo he hecho eso. Y también les he ofrecido líneas de producto, cosas que veo y digo, ya, ¿quién necesita esto? Y que veo una necesidad, veo una coyuntura, una necesidad, y voy y se lo ofrezco a ese cliente. Así partí haciendo mis propias marcas y qué sé yo, viendo necesidades, ¿cachai? Que veía que no las veían. No sé si ustedes saben lo que son océanos azules. No, yo no. Ya, bueno, Océanos Azules es como un modelo de negocio que está de moda ahora, que yo tampoco lo conocía, por casualidad me encontré con lo que era el concepto de Océanos Azules, que plantea que lo que viene en creación, que no terminé de decir en todo caso cómo favorece al diseño y al consumidor final lo que está pasando hoy día, que después, por favor, acuérdenme decirlo en mi expresión, porque me parece importante. Ya, pero Océanos Azules plantea que trabaja para el no cliente. O sea, están los océanos rojos, que es el mercado que ya conocemos, y están los océanos azules, que plantea cosas que no existen. Yo me di cuenta cuando apareció Océanos Azules que yo era Océanos Azules, pero yo no sabía que eso tenía ese nombre. Es como lo nuevo, lo que está por hacerse. Lo nuevo puede ser intervenir algo, o sea, que tú digas, qué rico este lápiz, me encanta, pero me gustaría que tuviera la tapa por detrás, tuviera una goma o qué sé yo, ¿me entendí? O sea, buscarle que el anteojo no se caiga, sino que tenga como una cuestión que se te engancha aquí a la oreja, o sea, buscar como de qué manera tú puedes ver algo que faltaba. Yo soy buena para ver algo que se puede mejorar, ¿cachai? Y eso lo propongo. No tengo miedo a proponer. Porque a lo más dicen que no. O sea, lo más ese concepto Océanos Azules está en inglés, ¿viene de dónde? Oye, yo buscando para un tema nada que ver, que había visto como un mural, que era, no sé, quería escribir un texto y puse Océanos Azules y me aparece en Google una pila de gráficos. Yo dije, chota, no estaba buscando esto, ¿qué será? Y todo, a ver si tengo acá. Y ahí me metí a investigarlo. A eso me refiero. Yo siempre estoy investigando cosas. Como, esto me interesa, soy curiosa, ¿me entendí? Y no necesariamente de una manera lineal, sino mi dispersión se ejecuta también dispersamente, ¿cachai? Entonces, muchas veces, por decirte, veo una categoría y digo, oye, esta categoría, que todo el código de esta categoría sería un exitazo si se aplicara a alimentos naturales, por decirte. Y la categoría es outdoor, por decirte. Tengo mucha capacidad de transmutar una tendencia de un lado para otro. ¿Cachai? Claro, porque tomas el concepto central de la cosa. Entonces lo aplico, ¿cachai? Y lo cambia. Sí, o sea, en ese sentido sí. Ahora, sobre el cambio, perdón que se me había quedado en el tintero, el tema de cómo cambió todo ahora, lo más interesante que me parece de lo que cambió ahora es la libertad de proponer, y nos ponen un desafío los diseñadores gigantes. Hoy día todos son diseñadores. Miren, todos son fotógrafos. Absolutamente. Mucho más a los fotógrafos que a los diseñadores, que todavía reinamos, pero créanme que mañana vamos a tener programas y apps que nos reemplazan en todo. O sea, hoy día tú te metís, está todo hecho. O sea, un cliente me puede llamar y decir, oye, ¿sabéis qué? No, de hecho me pasó con un cliente de Estados Unidos que era de tecnología, o sea, un área hiper de vanguardia, que me dijo, tú, ¿cachai? 99, ¿cachai? Que era una app que tú pagáis $100 y 99 diseñadores en todo el mundo te mandan logo.
te sale mucho más barato que contratar a la Paula Sepo. Claro, claro, claro. Y él me hizo pelear con 99. El primer momento ese fue otro desafío, por decirte, eso no me pasó hace tanto, hace 2 años o 1 año atrás, ya estábamos en pandemia. ¿Y por qué peleaste? ¿Ah? ¿Por qué tuviste que pelear con No 99? tuve que pelear. Él me dijo, quiero que sepas que voy a pagar esto, fue muy gente y me lo transparentó. O sea, yo me iba peleando con 99 diseñadores escogidos en el mundo, ¿cachai? O sea, son desafíos así que yo decía, bueno, qué locura más grande. O sea, hasta tuve un pequeño bajón ante esa situación, porque evidentemente ves cómo los paradigmas se van abriendo y llega un minuto en que todos pueden hacer de todo. Hoy día todos cocinan con la Thermomix, hoy día todos sacan fotos con los iPhone y la cuestión, y hay gallos que hacen fotografía. Yo misma hoy día hago fotografía y la hago con el iPhone y las comercializo, mis propias fotos, que trabajo con una food styling. Y en el fondo yo le dije, yo tengo una visión de cómo haría la foto, yo quiero fotos así, que sean naturales, que sin esto, con luz natural, no quiero ni una hueá de focos y todo, y hice una línea y hoy día tengo una pseudo empresa, bueno, empresa, pero hago muchas fotografías con ella. No, claro. ¿Cachai? Entonces, a lo que te quiero decir es que esa amplitud de paradigma hizo que toda la gente empezara a desarrollar lo que, ya, desde la mirada de la Paula Celón, diseñadora, yo podría ser mezquina y decir, sí, me afecta, porque muchos colores van a contratar estas cosas o van a hacer sus propias propuestas para sus negocios. Pero desde la mirada de la especie humana, me alegra. Y yo les voy a decir por qué. Porque toda la gente empezó a desarrollar sus propios entusiasmos. ¿Okay? Y eso hizo que ese talento nato que tiene una persona le permita muchas veces vivir de eso. Eso cagó, por ejemplo, la agencia de publicidad, porque democratizó a tal nivel la información y democratizó a tal nivel las redes y las plataformas para comercializar tu propio trabajo, que ya no eran necesarios los comerciales ni medios, por decirlo, más que para ciertas empresas gigantes, y el resto tú lo así directo. Y ese cambio de paradigma es terrible para nosotros como profesionales, pero es maravilloso para la especie porque está haciendo que gente que tenía vida muy infeliz trabajando en trabajos tradicionales pueda comercializar su propio don a través de estas redes y estar en igualdad de condiciones con las grandes ballenas. Las ballenas cagaron con eso. Oye, y creció el pececillo pequeño. Oye, 2 cosas que me surgen ahí de lo que estás hablando. Bueno, la primera es que evidentemente hoy día todo se diseña. O sea, se diseña el matrimonio, hay gente que hasta diseña su vida y la publica. Sí, la publica, absolutamente. O sea, realmente, oye, eso es una creación igual, aunque a nosotros no nos guste y yo no quiero aparecer en ningún lado. Y en Barcelona, que hace como 15 años atrás que estuve, o sea, era súper importante, se me olvidó el nombre, pero uno que diseñaba las comidas, que aquí todavía no se conocía. Y entonces eso me trae como la primera cosa, que todo se diseña y la gente se pone en las fotos y tú ves, pues ya se saca selfies y todo en tal lugar, es una locura. Ahora, eso ha hecho también mutar a uno, ¿cachai? Porque en el fondo hay negocios que empiezan a dejar de ser negocios. Me imagino que le tiene que haber pasado a la Kodak, por decirte, que vendía como loco papel fotográfico, qué sé yo. Hoy día ya la foto es digital y eso ha cambiado. Entonces, hay muchos negocios que se vieron por el mismo movimiento, que cada vez además es más rápido, va en una espiral increciendo, llamemos. Y ese espiral increciendo hace que los cambios sean más rápidos, entonces, claro, nos exige más de nosotros mismos. Yo a veces digo, Dios mío, ya hay una update de todo lo que estoy usando, ya estoy obsoleta, ¿cachai? Y te obliga a estar en permanente movimiento, pero al final el movimiento es el camino. El camino no es el estancamiento, es el cambio. Entonces hay que ver cómo haces el cambio para que esté vinculado a tu entusiasmo. Eso es lo que yo he ido aprendiendo. Entonces por eso voy mutando de acuerdo a mi entusiasmo y mañana me pueden ver haciendo cualquier cosa. Oye, en ese sentido, la reflexión que uno saca de ahí es, ok, ¿qué hacen las escuelas? ¿Te fijas? ¿Qué hacen las escuelas repitiendo? O sea, hay muchos profesores, yo les llamaba profesores taxis, que repiten, van a distintas universidades y enseñan lo mismo, y repiten una cosa, o sea, no encuentro. Entonces, pero tiene que hay algo así como central en el diseño, que es lo que yo creo que no se va a perder si es
no se puede perder, digamos, porque es algo No, yo como creo más que hay dos amplio. cosas que son fundamentales. Claro. Uno es la historia. La historia es súper importante aprenderla y entenderla, y eso te lo da en la universidad. Uno no sabe, en la universidad te dicen tal movimiento y tú empezás a investigar si te gustó y ahí vais viendo con quién te identificáis más. O sea, guiarte en tu propia investigación, porque hoy día tú metís Google y te sale mucha más información que cualquier puta curso de información que te vayan a dar sobre ese tema, ¿cachai? Sale todo. Claro, Sí, ¿cachai? sí, Y la sí. segunda es la experiencia. La experiencia tiene más valor para mí que cualquier conocimiento. La experiencia. Oye, Paula, disculpa, porque hablando de cambio y de virajes de repente radicales, vamos a hacer un cambio radical en esta conversa para que también podamos en alguna medida poner el foco En el en armar. lo que nos ha traído, ¿cierto? Una pregunta que obviamente la teníamos todos, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la marca, ¿te acuerdas tú? Tienes que acordarte de el gobierno de Eduardo Frei, ¿te acuerdas que se desarrolló? Yo no sé si es la marca del gobierno, ahí tú cuéntanos un poquito, ¿eh? Pero tú hablaste mucho de muchos conceptos, sin querer, digamos, de disrupción, de atreverse, de cambiar las cosas, ¿cierto? De modificar lo establecido, etcétera, etcétera, no quiero alargarme más. Y yo siento que tu marca tiene mucho de eso, ¿cierto? Esa marca en alguna medida rompió, quebró algo que venía demasiado rígido, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que venía anteriormente. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló esa marca. Sí, Tan interesante, ¿cómo se te ocurrió sacarle, perdón, el eslogan a nuestro sí. escudo? A ver, ¿Cómo lo eso hiciste? quiero Vale. aclarar que no fue que se me ocurriera. Qué bueno que me hagas esa pregunta ¿Ya? para aclarar, porque hay mucha mitología en torno a esa Claro. marca. ¿Cómo lo Yo aceptaron? la historia real de esa marca, porque también se le infló Vamos, mucho a vamos. través en cartas en el Mercurio y qué sé yo, Claro. que yo sufrí, para que les diga. Obvio, po, Todos los fines de obvio. semana era un conflicto. ¿Cómo Pero fue Qué rico. aceptado sacar? Oye, el tema perdona. fue el siguiente, a mí me llamaron para hacer la marca de eso, el primer post dictadura, estábamos en esa etapa recién recuperando la democracia, había venido el gobierno de Patricio Elwin, que había hecho una marca muy bonita, que era una acuarela con la estrella blanca y las dos manchas azul y roja, que era como una abstracción de la bandera, llamémoslo. ¿Quién hizo eso? Creo que fue, espera, es que no me quiero equivocar, pero No, era pero, de Prolam, ¿cachai? de Prolam. Sí, no quiero decir y equivocarme, pero Ya. creo que eran de ellos. Bueno, cuento corto, la idea era cambiar. Primero, yo no estoy muy de acuerdo a esto que cada gobierno cambiara la marca, Una ¿cachai? locura. En el fondo, que es lo mismo que pasa con que cambia todo, la estructura y hay que empezar todo de nuevo. O sea, yo creo que deberíamos tratar de en algún minuto tener la madurez de tener una continuidad entre una y otra, de manera de que se vaya como evolucionando y creciendo algo que permanezca lo bueno y se vaya renovando lo que está defectuoso, pero no todo el rato borrar lo que pasó para atrás y empezar de nuevo. Pero a mí me tocó ese desafío y la petición fue que yo hiciera una marca tipo la Casa Blanca, ¿cachai? Que era yo tenía esa cosa media manual, siempre la tuve, por algo me puso Gestual. Mario, medio gestual. Entonces me había dicho que era como la versión como más gestual de la moneda. ¿Ya? Cosa que yo evidentemente ejecuté. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? Como les contaba en la parte de la metodología de lo que hago, siempre hago el camino obvio y hago el camino como alternativo para cualquier proyecto. En esa cocina que me tiro arriba antes de empezar a cocinar, esa recopilación de ingredientes, siempre cuando bajo las ideas, hago como 3 niveles. Uno es el nivel obvio, que vendríamos a llamar el grillito en la cuestión, o sea, en el nada de cambio, ¿cachai? Lo esperable. Lo esperable, ¿cachai? Siempre el segundo camino que hago es la evolución de lo que hay, ¿ya? La evolución, y la tercera que hago es la revolución, que es ¿qué pasaría si cambia? Perfecto. Definitivamente, ¿cachai? Que pocas veces puedo venderlo, pero lo he vendido más de una vez y no siempre es el camino correcto. Creo que explorar eso es cómo no perjudicar tampoco al mandante, a que en el fondo no pierda su público, su esto, porque la gente no está habituada de un paraguaso al cambio. O sea,
nosotros mismos No. damos cuenta de algo donde habitamos y nos molesta al principio, ¿cachai? Y vamos como adaptándonos de a poco hasta que se nos hace habitual. Hay un tiempo de preparación. Entonces, muchas veces mi recomendación es la evolución y otras veces la revolución. En este caso no había mucho antecedente, pero sí había un antecedente anterior, que para poder haber hecho ese logo hubo que pedir un permiso al Senado, justamente porque estaba el logo anterior había estado sujeto a el símbolo patrio de la bandera chilena y está prohibido por Constitución intervenir los símbolos patrios, ¿ya? Entonces ese antecedente ya estaba, por lo tanto yo estaba, pero no, lo que no se había tomado en consideración es que yo siempre sentía, ya, y reconozco ahí mi lado nuevamente renegado, ¿cachai? Que la dictadura se había apropiado del escudo. Y finalmente uno veía el escudo en esa época y era ver los militares, o sea, uno estaba asociado 100% el escudo nacional a la institución militar. Y eso me parecía que no era justo porque el escudo trasciende digamos, ese periodo gubernamental. Entonces, yo empecé a trabajar la moneda, que era lo que se me había solicitado, ¿cachai? Y hice la propuesta de esta humanización del escudo de Chile, que era hecho así, medio chueco, el fondo, o sea, tenía como una decir, oye, el escudo es de todos. ¿Ya? Ese fue un poco el concepto detrás. Ahora, cuando lo presenté la primera vez, no, porque va a haber problemas, o sea, inmediatamente se visualizó que iba a ser un tema de contingencia. Entonces venía la reunión siguiente y yo llegaba con la evolución de lo que ellos me habían pedido y la evolución de mi escudo. Perseveré, ¿cachai? El éxito fue la perseverancia. Seguí mejorando hasta que llegó un momento en que, pucha, ya les gustaba todo, ya había pasado la etapa de la resistencia y ya habían pasado a habituarse a esto, porque ya lo habían visto la primera, la segunda, y lo vieron en su mutación. Siempre pensé en ponerle Chile, porque tú un logotipo no le ponís a no ser que tengas pero los logotipos de gobierno dicen Chile nomás. No dicen, no tienen un claim abajo o un tagline, ¿cachai? Entonces, Chile iba a ser de todas maneras. Entonces, yo la verdad no me cuestioné el sacarle. Miren lo que les voy a contar. Nunca me cuestioné ni fue intencional sacarle por la razón de la fuerza. Se lo hubiese sacado feliz. Perfecto. Pero no lo pensé. Pensé que es obvio que dijera Chile y hice la humanización que no era más que decir, oye, este es un símbolo patrio y saquémoslo de ese contexto porque no es verdad, ¿cachai? No es de ellos, trasciende a ellos, ¿cachai? Y en el fondo esa fue toda la intención del tema. Evidentemente se generó la controversia que todos pensaban que iba a ocurrir, pero teníamos los resguardos legales del permiso del Senado y era imposible en el fondo y bueno, en las veces que me entrevistaron traté de explicar que no había una intención de romper el símbolo patrio, sino de devolverlo, ¿cachai? Perfecto. Más que nada fue eso, pero sí, fue una anécdota. ¿Y alguna anécdota así sabrosa para pero la historia? me trajo muchas alegrías, porque me trajo ya el estrés a esa edad que yo era muy joven, no sé qué edad tendría, pero tenía como 25 años, una cosa así, era muy joven. Y lo otro que me pasó fue que en el fondo me saltó a la fama de un paraguaso, porque como yo aparecí en todos lados, se me abrieron muchas posibilidades, porque evidentemente la gente en general estaba feliz de recuperarlo. Y eso generó una empatía conmigo que de taquito me tocó, yo no lo tenía planificado, pero me ayudó a que en el fondo me hizo conocida y de hecho en el Creativity premiaron ese logo junto con el del NAFTA, porque después hay dos marcas que están asociadas en esa época. Yo hice la del gobierno y después hice la de todas las comunicaciones del gobierno hacia afuera para los tratados de comercio, ¿cachai? Que se llamaba NAFTA, y el lema de ese era Trade Opening to the Americas, era el Chile también, y era un mundo que ahí seguramente en la entrevista les voy a entregar porque son hermanos esas dos marcas, ¿cachai? Fue la madre y la comunicación hacia las embajadas y qué sé yo, que era un mundo y eran dos seres que generaban como el movimiento necesario que se requería y eran hermanas, entonces toda la gráfica de la moneda estaba como en un código más gris y esta otra era un poco más colorida, ¿cachai? Un poco más campañística, llamemos, y se hicieron todas las campañas con esa otra marca, ¿cachai? Pero firmaba el escudo, por decirlo de alguna manera. Una creación de un diseñador, en este caso una diseñadora que haya causado tanto
tanto escosor, que haya, obviamente, muchas asperezas se dieron. Yo me acuerdo Sí, perfectamente ese momento. Yo te juro que cuando me apareció eso, yo forjó el dije, temple, oye, me forjó el temple. Ujú. claro, mira, para allá iba un poquito, y para cerrar un poquito también, digamos, la conversa, porque creo que hay varias cosas re entretenidas. Ya. Cuando apareció esa marca, yo creo que muchos de nosotros sentimos de nuevo la confianza en que lo que habíamos decidido hacer en la vida tenía algún sentido, que era el diseño, porque en alguna medida, qué maravilla haber podido trascender. La pregunta es, ¿pensaste que iba, me imagino que sí, pero pensaste que ibas a causar tanto revuelo en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad? eh, y lo otro, para ir, como para ir, como te decía, un poquito cerrando, tú eras muy chica, eras muy joven todavía, y en alguna medida ese trabajo te forjó, tú lo acabas de decir. ¿Qué consejo le podríamos dar a los jóvenes también que empiezan en esto, a las jóvenes que empiezan en esto y que tienen quizás todavía la página en blanco por delante? Nos podríamos ir con un mensaje, un consejo, A ver, yo no etcétera? sé si yo he sido afortunada o de verdad ha sido el templo, porque soy una persona de mucho esfuerzo. O sea, cuando quiero algo soy muy perseverante, ¿cachai? Yo creo que, por ejemplo, ese logo ganó por perseverancia. Como les digo, no Sí, era lo que me habían pedido, ¿cachai? Y yo maravilloso. perseveré, ¿cachai? Y eso me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, el logo La Bienal, que es un logo que no me identifica nada, porque mi estilo de diseño de hoy día es totalmente minimalista y era súper ¿Ya? lleno de cosas ese logo, pero tiene la gracia de que yo en esa época trabajaba en diseñador asociado, cuando ganamos con ese logo, y yo quería hacerlo, y Alex me dijo, no, estamos tapados pega y todo, no tenemos tiempo para concursar y todo, y yo en las noches me juntaba con uno de los productores, ¿cachai? Y me ayudaba a armarlo, entre dos personas me ayudaron a armarlo, entre él y Beltrán Mena, que yo conté, ¿cachai? Porque en esa época recién se usaban los computadores y todo, pero acababan de lanzar el Photoshop. Nunca se había hecho una marca en Perfecto. Photoshop, ¿cachai? Entonces fue como toda la exploración y nuevamente como doblar la mano un poco al destino, ¿cachai? Y decir, no, entonces cuando ganó fue una sorpresa también para mí, porque fue una exploración principalmente. No, no es que yo tenía planificado todo el guión, en ninguno de ambos casos, pero eso me ha pasado muchas veces en la vida, o sea, yo pienso que finalmente eso es una característica mía. Por ejemplo, cuando hice el logo Falabella también me pasó que metí el verde pistacho y al principio fue que me demoré 6 meses en que me aprobaran el puro color, sin contar todo lo que me testearon, ustedes se imaginarán, me testearon al revés, al derecho, entonces, pero perseveré, o sea, ¿me entendí? Tenía ese temple que hoy día lo Exacto. tengo para luchar en otras batallas, pero yo digo luchar por lo que uno cree, ¿cachai? Y Oye, mejorarlo, perseverar con una idea que uno Qué tiene. bonito. oye, a propósito, Daniel, de perseverar, tengo un último tema, porque siendo la Paula tan creativa, ¿no? Y todos sabemos la crisis en que estamos viviendo, que es planetaria, así, ambiental, energética, etcétera, etcétera, educativa, en fin. ¿Qué áreas del diseño recomendarías potenciar para lograr hacer algún tipo de aporte que sea en Chile, o no sé, social, público? ¿Qué áreas crees tú que serían importantes? O eso es tarea para otro No, a ver, momento. Mm, no, yo feliz te comento de eso, que mm, me es mm, muy contingente. Yo de mm, hecho siento mm, que yo también hice un vuelco y hoy día estoy mm, trabajando en mis marcas, como nombró la Pepa, mm, que son Marca Chile. O mm, sea, yo después de traer contenedores y contenedores de cosas de otros países, ¿cachai? Para marcas grandes, estoy tratando, o sea, estoy haciendo hace 2 años o 3, ya no me acuerdo, marcas Chile con productos desarrollados en Chile para devolverle la mano a mi país que llené de cosas de otros países y que vi cómo se fue desinflando y desmantelando toda la producción y la fabricación nacional. Oye, Entonces, en qué consiste? me encanta, escúchame, me encanta ver cómo están la gente rescatando las raíces, haciendo marcas que son Chile, haciendo cosas que están como la denominación de origen Chile juega un rol. O sea, pienso que primero como Qué país, bonito. yo igual soy bien nacionalista, ¿cachai? Eso es una parte buena. Y lo segundo, como potenciar, yo pienso que yo vuelvo al tema de que en el fondo tratar de buscar la forma de que las personas,
la energía de cada persona aporte en el área de su expertise y de lo que le gusta hacer. Porque creo que el trabajo hecho en esa energía, en esa frecuencia, en esa inspiración, ¿cachai? Da lo mejor de cada persona que está participando, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, las personas que son líderes en el diseño deberían potenciar los talentos, el acierto de la gente con que les toca participar. Lo mismo los profesores en las universidades. Potenciar esa semilla que tú veís, yo también hice clase en la Portal en algún momento, brevemente, pero hice taller, y tú vas viendo cuál es el potencial, el que es ilustrador nato, el que es audiovisual, el que es, hoy día, insisto, el diseño es una plataforma que te permite cualquier cosa, más con los medios que hay hoy. Entonces, dos cosas, creo que las universidades castigan mucho, esto es una crítica, sí, a las universidades, castigan mucho el uso de los medios de hoy, juzgan, cuando recién salió todos los programas de autodiseñar y cosas así, obviamente el diseño ante el miedo, los diseñadores ante el miedo al cambio y al que pierden su exclusividad en algo, tienden a criticarlo. Yo digo usarlos. Ya esa es la realidad. En vez de criticarlos, usarlos. Aprender a usarlos. Yo estoy aprendiendo a usar cualquier cantidad de programas y me cuesta lo que le cuesta a una persona de mi edad, pero de todas maneras me parece que son herramientas. Entender que solamente todas esas cosas son herramientas. Sin creatividad y sin pasión, esas herramientas están vacías. ¿Cachai? Pero a la vez temerles y negarlas o castigarlas en la universidad, ¿cachai? Las castigan bastante a la gente que usó esto, sacó esta referencia acá. Estoy en contra de la copia, pero no en contra del uso de herramientas de tecnologías de vanguardia hoy día, porque el camino que viene para adelante es enfrentarse a esas tecnologías y diseñar con ellas. Absolutamente. El diseño cambió, como cambió todo, como todo está cambiando, como cambió las comunicaciones, como cambió el marketing, como cambió la alimentación, ¿cachai? ¿Qué cosa más incidente que hoy día todo el mundo consume otro tipo de alimentos que los que consumíamos nosotros cuando éramos jóvenes? ¿Cachai? Entonces, un poco yo digo, adaptarse, atreverse a aceptar todo este cambio y a utilizarlo a su favor, a favor del diseño, a favor de lo que vinimos a hacer, que es hacer que sea una herramienta de identidad país, ¿cachai? Porque nosotros igual pertenecemos a este país y queremos dejar una huella y tenemos todas las herramientas. Mira, me tocó mucho viajar comprando para clientes en distintos parajes, y al final yo lo que aprendí viendo otros destinos es el valor de las materias primas, porque tú empezás a entender que los que hacen, o sea, los países que son secos en tejido pues, tienen bambú, los que tienen mar, conchapela, los que tienen, ¿cachai? Entonces tú empiezas a entender que las materias primas de los países construyen sus artesanías y sus identidades, ¿cachai? ¿Me entendí? Entonces, hoy día yo siento que el cambio que ustedes dicen ha ayudado a eso en parte. Hoy día la gente está consumiendo productos chilenos. Antes tú decías, y esto es chileno, y nadie lo quería comprar. ¿Se acuerdan de esa época o estoy yo mal? Sí, claro. Lo importado era lo bueno, ¿cachai? Lo chileno era rasca, tú no te comprabas algo chileno, ¿cachai? Eso está cambiando. ¿Cómo no va a ser un valor gigantesco para el diseño? Ahora tiene que cambiar el paradigma de que traigan a hueones de afuera para hacer proyectos para marcas chilenas, que además muchas marcas chilenas están a nivel global. Son empresas globales. Entonces pienso que eso es una oportunidad nuevamente. Entonces, ¿podemos ver el problema o podemos ver la oportunidad? Yo creo que para el diseño es una oportunidad y todo el rato lo ha sido. ¿Cachai? Esta crisis ha hecho que nosotros volvamos a valorar lo que tenemos, volvamos a mirarnos y buscar nuestra propia identidad, y eso se había perdido con la guerra de los precios y las importaciones chinas y la cuestión. La guerra de los precios y la importación. Hoy día la gente paga un poco más porque es de acá, valora la idiosincrasia, y eso está recién empezando, porque por el momento estamos yo lo que llamo en una etapa de rescate, y está empezando incipientemente una etapa de proposición. Hay pocos diseñadores de vanguardia que están proponiendo en cerámica grey, en lámpara, en marca, en rescatar las culturas y llevarlos a elementos de uso cotidiano, ¿cachai? Y eso tiene mucho por avanzar, porque va a venir toda la etapa propositiva después, que va a ser... Oye, esto es como en el fondo la lucha por recuperar la localidad frente
a lo local, me refiero, ¿no es cierto?, frente a lo global, o hacer la fusión, ¿no es cierto? Comercializarlo. No tiene que haber un Sí. prejuicio como esto es artesanía y esto viene de tal No, 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 simbolismo. No, no, es que exactamente. también, oye, es que hay mucha castigo al buen que usa. Yo no sé quién fue uno que hizo unos pijamas Selnam y los hicieron bullying, no sé si saben esa historia, bueno, Sí, sí, sí. y hay muchos casos como eso, que te hacen bullying porque tú hiciste algo como inspirado en algo o tratando de rescatar algo, eso tiene que acabarse. ¿Cachai? Perfecto. Porque eso es castigar la creatividad y la creatividad es libre. Si hubieran castigado, como castigaron a los grandes creadores como Picasso, como todos los que Sí, rompieron claro, en paradigmas. su momento. Hoy día eso Oye, sí. está Oye, pasándose. ¿Mm? súper. Oye, mira, yo creo que te vamos a invitar como muchas veces más a conversar, Ay, porque sin duda que hay que completar esta enciclopedia que eres tú, de verdad que eres una verdadera enciclopedia, muchas gracias. diría yo, de la creatividad, del diseño, de la pasión, del talento, de la disrupción, también del lado oscuro y del lado claro. Así que eso por lo menos a mí me dejó muy contento. Yo por lo menos te agradezco de verdad, de corazón, esta conversación. No te conocía, no había tenido la oportunidad nunca de conversar contigo. Eres una tremenda referente y sin duda que esta entrevista, esta conversación va a ser también una tremenda referente para los jóvenes y para las jóvenes que están iniciando y partiendo en este tema. Te quiero agradecer, Paula, me quiero despedir también y nada, un abrazo gigante y a seguir, solamente te digo, seguir luchando contra esos molinos quijotescos, digamos, que en alguna medida ha sabido vencer. Un abrazo gigante y no sé si Pepa también quiere Yo, despedirse. Gracias, Daniel. muchísimas gracias, ha sido Sí. súper interesante escucharte, tienes una experiencia impresionante, así que chapó, como diríamos.